Me he quedado solo en la mesa, pero está. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Lo digo de corazón. A esta edad, la verdad que uno ya casi se puede permitir decir solo las cosas que siente honestamente. No lo digo por cumplir, es difícil encontrar sitio donde existe la coherencia entre lo que se escribe y se hace. Cuando he leído en la página web Alta Excelencia Humana, os puedo decir por experiencia, yo no sabía nada hace 6 meses del Hospital San Rafael, pero en cada llamada, cada secretaria, cada persona que ha contactado conmigo, he notado que había un esfuerzo especial porque se notase primero la comunicación humana, y no me refiero solo a la presidenta de la Fundación, sino a cada secretaria, al director médico, cada una de las personas que he ido encontrando a lo largo de este camino, me ha hecho sentir que todavía en la medicina la humanidad o el trato primero a la persona está por delante. Así que para mí es un ejemplo. Sé que venir a Galicia garantiza siempre hacer de la diferencia acogida. Esto se siente. Yo creo que esto lo tenemos que hacer presente a través de mi amistad con Ángel Carracedo. He recibido muchos ejemplos de ello. Muchas gracias también por permitirme estas horas que voy a estar aquí, sentir de nuevo que las cosas que nos hacen diferentes nos pueden unir tanto y enriquecernos tanto por estar aquí estos días. Y por último, para decirles, quedan pocos científicos en el mundo, hay muchos productores de resultados. La ciencia se ha convertido en una feria, yo digo una feria de resultados, igual que en los mercados. La gente va, vende sus cosas, cada uno tiene su hipótesis que quiere demostrar. Nadie se plantea que uno es simplemente un buscador de la verdad, que observa y que a lo mejor tiene el privilegio de, durante el tiempo que vive, asistir al conocimiento de algo. Gente que tenga por delante la humildad y ponga por delante la verdad a su autoría sobre los resultados, no quedan muchos. Es triste decirlo, y uno de los grandes ejemplos está aquí en Galicia, es el doctor Ángel Carracedo, mi amigo Ángel, de quien les puedo decir que es difícil encontrar a alguien que hable mal de él en el mundo. O sea, he coincidido con él en aviones en Colombia, en México, en Europa, en no sé cuántas cosas. Representa no solo Galicia, representa la verdad y la humildad por delante de la información. Quedan pocos científicos y yo espero, Ángel, que nos acompañes muchísimo tiempo siendo ejemplo como ha sido para el desarrollo de esta disciplina, no en Galicia y no en España, sino manteniendo los valores, no sé si decir morales, que es muy grande, o espirituales, que quizás son la palabra que mejor define, es decir, poner la vida, el cuidado de la persona como marco donde encajar la ciencia, los resultados, haciendo ciencia de excelencia. Y por último, quien la acompaña, María Isidoro, es parte de esa generación, el banquillo de la gente que viene detrás, representando desde la humildad, donde la ven probablemente una de las personas que encaja mejor este tipo de valores en la ciencia. He tenido la suerte de estar vivo hoy, estar aquí, poderlo decir, o sea que si fallezco hoy es una de las cosas que tenía pendiente de decir y se los digo de corazón. Voy a hablarles de la medicina personalizada, espero no ser muy pesado, y como me han dado la oportunidad de hablarles, tienen esta desgracia, porque yo voy a soltar las 4 cosas que he conseguido aprender a lo largo de 35 años, y de nuevo, si fallezco mañana en el avión, esto queda dicho, y la responsabilidad les queda a ustedes. Yo creo que he tenido muchas audiencias en el mundo, pero algo tan selecto como lo que tengo aquí se me ha dado pocas veces y por tanto voy a aprovechar la oportunidad. Me paso a la siguiente, me la paso yo mismo. Miren, este es el problema que tenemos. No les voy a traer problemas nuevos. Me dice, por favor, cómo ven. Los catedráticos de universidad no sabemos ni para pasar las diapositivas. A ver, hemos conseguido, me decía hace poco un buen amigo, un senador me decía, no empieces contando los problemas porque todo el mundo sabe que el gasto en medicamentos es muy alto, no le empieces a contar los problemas porque de momento empiezas a bloquear, la gente empieza a pensar en otras cosas. Tampoco les cuentes si se han planteado que el principal causa de muerte en el mundo en jóvenes es el suicidio. Tampoco empieces a decirles eso porque se te bloquean y se van. Tú empiezas a contarles lo positivo. Le he empezado a hacer caso. Cuando yo estudiaba medicina, la farmacología era sencilla, teníamos pocas herramientas y hay que reconocer que hemos conseguido cosas. Cuando yo acabé la carrera, se recuerdan, o no recuerdan porque no me conocían, pero el SIDA era incurable, parecía incurable, había pánico por quien había visto un paciente. Hoy lo hemos convertido en una enfermedad crónica. Luego existe capacidad y potencial en el mundo de resolver los problemas y lo hemos conseguido en el SIDA. El cáncer de mama es terrible y tremendo, pero hemos dado avances tremendos. Hoy casi lo podemos convertir en una enfermedad crónica.
Entonces, en muchos casos. Luego, por tanto, hemos conseguido fármacos extraordinarios, pero también pagamos un precio alto, y es que no solo producen beneficio, en algunos casos producen reacciones adversas, y estamos además en una época, estoy tentado de contarles todavía el problema, creo que no, les voy a contar las ventajas. Tenemos en España, yo creo que nadie se da cuenta que tenemos todos los fármacos que existen a disposición en la humanidad, a disposición de todo el mundo y sin restricciones de ninguna clase. Yo no sé si ustedes conocen otra situación similar, pero yo no la conozco en el mundo entero. Tenemos 30 y tantos mil productos que puede utilizar cualquiera. Y no hay otros productos mejores en ningún lugar del planeta en este momento a disposición. Y están a disposición de todos los médicos. El problema es si hemos conseguido o no hacer una administración responsable, o cómo podemos hacer para seguir al menos, como dice el otro, virgencita que me quede como estoy, seguir manteniendo la situación que tenemos. Porque no va a ser fácil, y yo creo que hay cosas que podemos hacer. Esto se lo hicimos nosotros al profesor de pediatría, que era muy pesado, y un día le quitamos las diapositivas, a ver si realmente se preparaba la clase. Es una prueba que hay que hacer con cualquier catedral. Les voy a poner, es verdad, por cierto, no grabe esto, no diga que el pobre está muy mayor, se entera que aquel día no funcionan las diapositivas. Mire, tomemos como ejemplo el lugar donde estoy últimamente. Estos saben que es la España atlántica, tenemos la España fenicia en el otro sitio, pero la ruta de La Plata para acá estamos otra gente, y ahí vimos 1 millón de personas discretas. Digo esto de la España atlántica porque se nos olvida que aquí hay, bueno, hay otra visión. No te preocupes. Qué maravilla. Pues nada, ahora encima les distrae. Mira, aquí quedamos, no le voy a pasar, Ángel siempre pone una diapositiva, una aldea gala, aquí queda otra, ¿no? Esto es la España atlántica, es verdad, somos gente discreta, no nos gusta mucho la ostentación, el negocio viene detrás de la amistad, la solidaridad, la familia, y es cierto que sus valores están ahí. Digo esto, no por hacer propaganda del sitio donde estoy, que no vaya mucha gente, que en aquello como está preservado, sino porque hay gente discreta que no gasta mucho por gastar. Aquí queda 1 millón. Ustedes saben que después de la guerra civil la mitad de la población se la llevaron para trabajar en sitios que tenían más necesidades, necesitaban mucho más dinero. Quedó la mitad, y de esa mitad quedan 1 millón de personas. ¿Saben cuántos medicamentos hemos comprado este año? 500 millones de euros para este 1 millón de personas. No voy a poner una diapositiva porque no les quiero contar el problema. Llena de camiones, vamos a tener que importar humanos para que se coman tanta pastilla, eso lo decía. 500 millones de euros en pastillas, muchísimo fondo. No les voy a hablar del problema económico porque eso viene detrás. Tenemos dinero todavía, no podemos pagar, sino cuáles son los problemas derivados del consumo de tanto. Miren, a ver si ahora ya funciona. ¡Qué maravilla! Esto está sin publicar, hace poco acabamos de terminar un trabajo que nos hemos dicho, llevo toda la vida trabajando desde lo pequeño, lo molecular, nos vamos a lo grande y a tomar el sistema de salud porque hay un objetivo. En mi generación, cuando acabé, la gente se moría porque no tenía medicamentos. Yo recuerdo el norte de Extremadura, la Sierra de Gata, las Urdes, etcétera, que había bocio endémico con cretinismo, no porque faltaban medicamentos, faltaba sal. Y esto lo hemos vivido, yo lo he vivido. Yo recuerdo llegar gente al hospital cuando era residente, que llegaba con tumores, con moscas en pastores o gente de campo, porque no había accedido al sistema sanitario. Esto ha desaparecido, gracias a Dios. Ahora hemos puesto un sistema a disposición de toda la gente, y además con barra libre, vaya cada vez que quiera y consuma lo que quiera, que aquí nos sobra. Hemos hecho un estudio ahora a lo grande, nos vamos a mirar el sistema de salud entero de este 1 millón de personas, tomada como cohorte de la población europea, y vamos a tomar toda la gente que va y utiliza a lo largo del año una vez el sistema, y nos hemos concentrado en la parte superior, en el percentil 90, ¿me siguen, verdad? O sea, aquella gente, si ponemos toda la gente que utiliza el sistema, aquella gente que lo utiliza por encima del 90%, pues son el 30% de la población, buscando dónde están los problemas para intentar resolverlos. Es decir, el 90% del uso lo da el 30% de la población. Pónganle un nombre, sí puede haber mucho problema social ahí, pero también hay problemas biológicos que en este caso son los que nos interesan. Fíjense, de ese grupo de hiperfrecuentadores, son el 30% de la población, es el responsable del 90% de las visitas. Son sobre todo mujeres mayores de 50 años, y miren qué interesante, hay gente que va por lo menos, no cuenten esto, no lo pongan en Extremadura, como vean que ando contando estas cosas por ahí, igual no me dejan entrar, me está esperando mi madre mañana. Yo creo que esto sucede en casi todos los sitios, gente que va al menos una vez a la semana al centro de salud. Una vez al mes va al especialista, es derivado de un especialista.
una vez al trimestre, pis urgencia, son en torno a 6.000 euros, aquí el responsable de la sanidad no sé a cuánto está, yo digo así, y cada 2 años visita un hospital. Es decir, aparte de problemas sociales, etcétera, yo no soy especialista, no voy a entrar, luego tenemos un grupo de personas que tienen problemas, que a pesar de tener, como les decía, todos los medicamentos gratis para los que se quieran, no hemos conseguido disminuir ese porcentaje. Luego algo está ocurriendo ahí, los medicamentos no están consiguiendo resolver ese problema y probablemente es interesante plantearnos cómo podemos atajarlo. No sé si decirles esto de segunda mano noticia, no lo cuenten por ahí, pero como estamos entre médicos, nosotros enseñamos farmacología en las facultades de medicina. Yo como médico aprendí que uno tenía un problema, hacía un diagnóstico, detrás del diagnóstico tenía un tratamiento, si uno no acertaba en la pregunta le suspendían, y además con una dosificación, y era claro, una vez que uno tenga el tratamiento, sabe que son tal producto a tal dosis a lo largo del día, perdón. ¿Es eso verdad? Claro que tenemos que seguir diciendo eso y claro que tenemos que conseguir que el sistema fisiológico del paciente se ponga a favor de la respuesta, pero en realidad el efecto farmacológico, como ven, no es en la mayoría de los casos no más del 60% del efecto terapéutico. Y aquí tenemos una de las grandes confusiones. La terapéutica es recuperar la enfermedad o al menos paliarla, es decir, conseguir restablecer el estado de salud. Y solemos confundir el efecto del fármaco con toda la terapéutica. O dicho, si quieren, de otra manera, cada vez que damos un fármaco, la probabilidad de que responda, de que realmente ejerza su efecto, por ejemplo aquí tienen depresión, no pasa del 62%. El resto no funciona. Hay otros factores donde hay algo muy fácil de utilizar y muy barato, que es el sistema fisiológico de cada uno, que está ahí. Si tienen la cabeza traspuesta la serotonina que activamos, pongámosla a favor del problema, que es lo que llamamos efecto placebo, puesto como si fuera una fuerza esotérica que viene del más allá a ayudarnos. Es sencillamente la fisiología de cada uno contribuyendo a su propia capacidad de recuperarse. Eso antes se entendía y se hacía bien. Y ojo, y no olviden que si uno no es placebo, es nocebo, que es la capacidad de sufrir reacciones adversas aún en ausencia de administración de la medicación. Luego, yo cuando aprendí esto, fue cuando decidí, bueno, la propia vida que me han dejado vivir la voy a dedicar a ver si, fíjense, con que consiguiésemos aumentar un 1 o un 2% la eficacia de estos productos que gastamos tanto y tan caro, qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto bien podríamos hacer? Pero en la segunda parte no voy a contar el problema, como me ha dicho el senador, porque esto lo hacemos sin querer. Resulta que a veces los fármacos no funcionan, pero desgraciadamente en algunos casos producen reacciones adversas. Bueno, desgraciadamente, muchas veces producen reacciones adversas. Aproximadamente el 40% de los casos de la gente que tenemos en tratamiento, lo tenemos en tratamiento para un problema que se generó mientras utilizábamos un fármaco para tratar otro problema. Y ahí se encadenan lo que llamamos cascadas terapéuticas, de tal manera que como el paciente va cambiando de especialista, el primero intenta resolver un problema que genera una reacción adversa, que va a otro especialista que lo trata, incorporando otro medicamento que al final genera otro problema. De tal manera que vamos encadenando, gracias por la palabra encadenando, situaciones que nos dan la sexta causa de muertes en el mundo. En este momento son las reacciones adversas a medicamentos, es decir, la iatrogenia. Bueno, pues ahí tienen, no hay muchos estudiantes en la sala según veo, pero seguro que hay hijos y capacidad de influir. Aquí tenemos un segundo problema. Si estas herramientas que han cambiado la salud de la humanidad conseguimos disminuir el daño que causan, tenemos un amplísimo margen de mejora. Luego aquí están dos razones fundamentales. Claro que la industria, no hagamos análisis morales de la industria farmacéutica, es una empresa. Es la sociedad la que debe entender y decir que los fármacos no funcionan siempre y que además hacen daño. Los vendedores de coches no andan diciendo por ahí, si usted se compra este coche puede morir con un accidente, quedarse parapléjico y además matar a su ser amado. Uno le dice que es maravilloso, que se abriendo la ventana aquello funciona. Obviamente las empresas que promocionan sus productos, que son caros, nos van a decir que curan siempre y además no hacen daño. Es la responsabilidad de las sociedades las que deben delimitar este tema. Es decir, el planteamiento es sencillo, para una vida, si tienen alguna más que gastar, si pudiésemos disminuir mínimamente las reacciones adversas y aumentar la eficacia de estos fantásticos productos que tenemos a disposición en la humanidad en este momento, podríamos cambiar las perspectivas de salud de la humanidad, así dicho en grande, porque si no, ¿para qué nos vamos a poner con la cantidad de poesía que hay que leer? Solamente para problemas grandes, y filosofía que estudiar, por cierto. ¿Cuál es el problema?
A ver, este es otro koan difícil de resolver. Es otra de los grandes problemas que hemos creado en la farmacología, enseñada por básicos que estudian modelos experimentales en los que se calcula una dosis y esta se recomienda, de tal manera que acaba siendo asumido en la sociedad que para cada problema tenemos una dosis que es la dosis exacta. Si pudiéramos cambiar la idea que las dosis exactas no existen, muy fácil, son dosis promedios calculadas en una población de tal manera que cuando sabemos cuándo una dosis funciona en la mayoría la recomendamos y la utilizamos porque funciona para la mayoría, pero eso no quiere decir que vaya a funcionar para el 100% de la población. Por definición nos va a quedar un grupo de población para la que va a ser insuficiente y otra para la que va a ser excesiva. Es simple. O sea, si pudiésemos cambiar el término dosis exacta por dosis promedio recomendada y ser capaz de vivir con esa incertidumbre, no nos iría mal, pero eso significaría que tendríamos que empezar a estratificar la población en términos económicos. Yo no soy economista, pero claro, pueden entender que la situación que se da ahora, que es una única dosis producida en un lugar del planeta y vendida para toda la humanidad cambiando el cartón, es cambiar el modelo económico diciendo, esta es la dosis, por ejemplo, que funciona aquí para la mayoría, pero vamos a tener que preparar un régimen terapéutico para un grupo de población para la que va a ser insuficiente y otra para la que va a ser excesiva. En vez de ensayar y dársela a todo el mundo por igual, y si no pasa nada y el paciente vuelve que no fallece, pues a lo mejor le cambio el tratamiento, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Si es psiquiatra le sumará otra, no hay ningún psiquiatra en la sala, ¿verdad? Y cuando vaya mal le sumará otra. O sea, nos cuesta tanto cambiar la dosis y sin embargo tenemos asumido que prescribir más es mejor. No me digan que no. ¿Les ha pasado alguna vez que digan esto me fue mal? Quédese con uno nada más. Súbalo o bájalo un punto. No. Inmediatamente si este no te ha funcionado, te pongo este. Pero al siguiente tira por si acaso. Que no funciona el tercero y nos acabamos. Nosotros tenemos en este momento un programa para prescriptores de más de 40 fármacos al día. Yo voy a ver a mi madre todas las tardes a la residencia y pregunto, mamá, ¿qué tenéis para comer? Y me dice, hijo, como siempre, pastillas para todas. Entonces ve uno, cada pobre anciana que parece que está en un estabulario consumidora de pastillas. Mi mamá, mi madre del alma, entiéndanme a lo que me refiero. O sea, tenemos una inmensa cantidad de productos que nadie revisa y nadie se atreve a quitarnos, sea que se moleste el especialista que les prescribió. Concepto. Vamos a intentar, si no podemos personalizar en esta vida que se nos termina, por lo menos vamos a intentar estratificar y cambiar la idea de decir, vamos a dar el fármaco promedio y antes que se mueran a los que le damos el tratamiento intoxicado porque esa dosis es demasiado alta para ellos o les pase algo a aquella gente que tiene un efecto insuficiente, vamos a intentar determinarlos en anterioridad. Esto es lo que ocurre habitualmente. Cuando mi trabajo como farmacólogo clínico es hacer ensayos clínicos. La unidad que dirijo, en el Hospital Universitario de Extremadura, tenemos 70 ensayos clínicos en este momento. ¿Qué hacemos? Mucho fase 1 es la primera vez que se utiliza un medicamento en humanos. Tomamos un grupo de humanos, administramos un fármaco por primera vez y calculamos una dosis. Esa dosis es la que llevamos a la agencia reguladora. Allí, si es conveniente la información, se registra y es la dosis que aparece como recomendada en el mercado. Es una dosis que es, como repito antes, la dosis que funciona para la mayoría. Es decir, he intentado ponerlo fácil aquí, es la dosis que nos permite tener niveles entre eficaces y tóxicos. Eso no quiere decir que en cualquier análisis que uno vea de concentraciones plasmáticas de fármacos, siempre hay alguno que se sale, son outliers, porque la dosis da niveles excesivamente altos y otros porque es bajo, solo que en el mercado se traslada esta información que es la que funciona en la mayoría. Ocurre además que cuando empezamos a utilizar el fármaco en la clínica, nunca se dan las condiciones en las que hemos obtenido la información para llevarlo al mercado, porque hacemos los ensayos clínicos en un grupo de pacientes, los que mejor cumplen, que tengan una enfermedad, que tomen pocas cosas, es decir, en un modelo que nunca se da en realidad. Mire, yo he hecho bastantes ensayos clínicos y casi toda mi vida, o mucha de ella, la he utilizado en estudios en pacientes psiquiátricos. ¿Ustedes creen que es fácil hacer un ensayo clínico en esquizofrénicos, por ejemplo, que vayan y cumplan, si ya por definición no cumplen o cumplen poco? Y además, que tomen solo un fármaco. Conocen mucha gente que tome solo un producto. La mayoría de las veces se dan una combinación de varios productos en la realidad que nunca hemos ensayado en la clínica. Idea nueva, por tanto, que me gustaría rechazar. Los fármacos nuevos no son mejores, son más desconocidos.
Solo conocemos lo que le ha pasado en el grupo de gente a la que hemos expuesto experimentalmente. Cuando empezamos a utilizarlo en la vida real, mezclándolo con otros productos y otras cosas, pasan cosas que no sabemos ni tenemos previstas. Y desgraciadamente tenemos un enorme problema, una gran debilidad en los sistemas de farmacovigilancia en el mundo. Luego, por tanto, y el concepto sería, si fuéramos capaces de determinar estos dos grupos, por ponerlo simple, que necesitan dos regímenes de dosis diferentes, y antes de dárselos y esperar por si acaso no vuelven, empezarlos a tratarlos con más o menos dosis, podríamos generar un gran cambio en la salud. Pero para eso, como bien decía el profesor Carracedo, necesito biomarcadores que hagan que, como está el tiempo y como están las cosas, el prescriptor o el médico que toma una decisión esté fundamentado en un marcador objetivo que lo respalde. Porque tomarse la licencia de saltarse las guías de prescripción no es algo que cualquiera se atreva sin riesgo en un hospital. Miren, estos son datos reales de hace muchísimos años, de los años 90. Tomamos un fármaco que marca la vía principal de eliminación de los fármacos a nivel hepático, una de las principales. Por aquí, fíjense, se metabolizan, es decir, se excretan por orina después de metabolizarse en el hígado, antihipertensivos, antidepresivos, es decir, aproximadamente el 25% de los fármacos que estamos utilizando en este momento en nuestro hospital. Si uno hace un ratio entre el fármaco y el metabolito principal, es decir, la velocidad en que se va metabolizando para excretarse por la orina, aquí estarían los pacientes que uno mira en sangre o en orina y tienen la misma cantidad de fármaco que el metabolito, es decir, aquello va saliendo y se va orinando. Y esa es la dosis que recomendamos para que cuando venga la dosis siguiente corresponda a aquella que se ha orinado. Perdón, en dadas las horas yo creo que vamos a reducir el lenguaje simple. Sin embargo, y miren que esto es lo que decíamos, el 80%. Sin embargo, esto es de los años 90, de hecho, parte de mi tesis doctoral en el 86, vimos este grupo, entre los que, por cierto, yo estaba, gente que uno mira la sangre o la orina y se encuentra que no hay ningún metabolito. Aquello, si no se metaboliza, no se pega al agua, y si no se pega al agua, no se orina, obvio, ¿no? Es decir, se retiene. Si retiene, significa que el paciente se intoxica cuando llega a la dosis siguiente. Vimos esto, no sabíamos por qué le llamamos metabolizadores lentos, por ponerle un nombre, porque no teníamos ni idea lo que pasaba. Pero además, muy interesante fue este grupo de personas que uno mira la orina o la sangre y lo que se encuentra es que rápidamente, a los minutos, se ha transformado todo en metabolito. Ha desaparecido el fármaco. Es decir, cuando llega la dosis siguiente, la anterior ha desaparecido completamente. Hay periodos en que el paciente está sin tratamiento. Si el efecto del fármaco es muy necesario, nos encontramos, en este caso, periodos de falta de eficacia en esto de intoxicación. En aquella época le llamamos lentos y ultra rápidos por ponerle un nombre. De hecho, empezamos a mirar si era gente que fumaba en exceso, bebía en exceso en los años 80, imagínense, no voy a seguir. Si iban a conciertos de rock and roll pensando en factores inductores, no encontramos ninguno, lo dejamos ahí. Vuelvo de nuevo, esta es la ciencia, esos son datos del año 80. Hubo que esperar a los años 90, en ese momento yo ya trabajaba en el Instituto Karolinska de Estocolmo, y un día una enfermera, precisamente estas cosas pasan siempre igual, estaba tomando un antidepresivo, se le medía niveles y se le preguntaba, no aparecían niveles plasmáticos. Decíamos, pero está tomando la medicación, y ella decía, no, eso es la presión emocional máxima de una sueca en Suecia. Pero si es ñaja, no es ñea o ñea, no es, ya. Sí, aquella mujer se lo tomaba. Y sin embargo no tenía niveles. Y ocurrió, aquí vienen las autorías y los egos, mejor que no lo tomen porque un día lo conté en el Comité Nobel, que estoy invitado, se montó una polémica sobre quién fue en el que aquel seminario dijo, ¿y si es que el gen se ha multiplicado? Que acaba de escribirse en los Copy Number Variation en los años, todo era el año 90. No vamos a decir quién lo dijo porque les aseguro que esto es la ciencia y se generó una polémica tremenda porque yo dije que había sido uno que comentó y dice, no, a él se le ocurrió pero no terminó la frase, fui yo que en realidad estando en la segunda fila me levanté y dije, bueno, como son suecos estaban buscando el cuaderno de seminario por si apuntaron quién levantó en el turno de palabra, no se ha resuelto. En cualquier caso, se miró a aquella mujer, que es cierto, por cierto la historia es real, y sucedió que tenía 20 copias del gen que produce la enzima que genera esta capacidad metabólica. Se pudo entender entonces, claro, este grupo que nosotros andábamos buscando, el tabaco, el alcohol y los conciertos de rock and roll, en realidad no era un factor ambiental, sino personas que desarrollan un número de copias excesivo. Y si piensan biológicamente, homínidos que se han desarrollado en un esquema donde había un tóxico ambiental que tenían que excretar rápido para sobrevivir, pertenecen a este grupo. Mientras que estos son humanos
que puestos en lugares donde había un metabolito tóxico, aquellos que no tenían capacidad de metabolizar, por ejemplo yo, no producían ese metabolito y consiguieron sobrevivir. El problema es que con las migraciones los hemos ido uniendo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere esto decir por ciento? Yo retomo lo que decía el profesor Carracedo. Fíjense, haciendo un análisis genético en este momento, voy a simplificar, aquí tendríamos a la población que tiene 2 alelos funcionantes que producen la enzima que hace que un fármaco, en este caso también un producto endógeno o exógeno, se metabolice y se excrete, y es para lo que calculamos la dosis. Pero en el grupo nos va a aparecer esta gente de gen multiplicado, es decir, los herederos de aquellos que se desarrollaron en un lugar con tóxico ambiental, y vamos a tener gente que no tienen capacidad de metabolizar o de no producir metabolito tóxico. Ojo que aquí hay menos incidencia de enfermedades que se producen por metabolismo tóxico, porque aquí estoy yo, por ejemplo, de momento vivo, ¿no? Que nada es bueno ni es malo. La vida o la biología es así. Luego ya tenemos 3 grupos poblacionales, les estoy poniendo solo un ejemplo, podría haber muchos más. Desde el punto de vista clínico, ¿qué relevancia tiene? El haloperidol aquí lo conocen seguro, no hay anciano que no ingrese, desorienta, pinchazo. Esto era del año 80, de aquella época, trabajando con... Bueno, en fin, hay lugares donde no llegó el Imperio Romano y entonces ustedes saben, la cultura bárbara se mantuvo, en fin, es otra cosa. Teníamos un problema tremendo y era se había publicado un artículo donde se había visto que un psiquiatra, Podkin, en Nueva York, en San Francisco, había visto a los chinos, les tengo que recetar menos haloperidol que al resto. Y todo el mundo conoce algún caso en urgencias que llega, le das unas gotas al paciente y el paciente se desorienta o empieza a temblar. Y hay otra gente que, incluso como anestésico, se utiliza troperidol, que se le pone más dosis y aquello no funciona. Es decir, estaba en la clínica, en la observación, ese dato. Y dijimos, a ver si va a ser que el haloperidol, por tanto, está sujeto a polimorfismo genético. ¿Cómo lo resolvimos? Fue fácil. Tomemos un grupo de estos lentos mutados, entre los que habla aquí un servidor, y tomemos otra gente con capacidad normal, démosle la misma dosis. Serán, nada, los clínicos que hay aquí, sabéis que se puede utilizar hasta 15 miligramos de haloperidol, estamos dando 4 miligramos porque éramos voluntarios sanos. Miren a las 32 horas al día. Este es el nivel plasmático, lo que podríamos llamar una capacidad metabólica genéticamente normal, y aquí está un lento. ¿Qué ocurrirá si esta persona se le administra otra dosis? Que se irá aquí y después se irá aquí. En resumen, ese anciano que llega, si pertenece a ese grupo, por ejemplo yo urgencia, se le da haloperidol, el anciano empieza a tener un efecto parkinsonismo, a temblar, y llega el residente iluminado y dice, ¿veis? Tenemos una enfermedad de Parkinson, empieza a administrar levodopa con su consiguiente carbidopa, benseracida, lo que pille. Lógicamente, el paciente que se ve así se deprime, aunque ese anciano todavía le queda estado de ánimo. Como se deprime, le recetamos un antidepresivo que le seca la boca, es sedentario, engorda y además empieza con estreñimiento, más su correspondiente taquicardia, que como incide con una enfermedad cardiovascular, acaba probablemente en urgencia diciendo, se nos ha muerto el anciano, una cardiopatía. Murió de fallo en el corazón. A ver, le he puesto un gráfico, no en todas las estadías se da siempre, pero os aseguro por experiencia que es algo, suelo decir en este momento, sobre todo a los estudiantes, ya sabéis, si os he caído mal, cuando llegue a urgencia, prescribidme lo que está en el libro y me veréis así, con la boca, y encima diréis, no, yo le he mandado lo que dice el libro. Esto pasa todos los días, igual que gente a los que se prescriba haloperidol y veis que no reaccionan, que no funcionan, y es simplemente que pertenecen a ese grupo que necesitan una dosis distinta. No hay que dar otro antipsicótico, no hay que poner hasta aquí de benzodiazepinas al anciano, porque no se os olvide que producen amnesia anterograda. Ese 10% de ancianos que tenemos estabulados, es curioso. Toda mi generación conseguimos sacar a los pacientes psiquiátricos de las instituciones, y ahora estamos encerrando a los ancianos. A mí no me queda juventud que gastar en esta otra lucha, pero la verdad es que me genera una contradicción, que ya que hay aquí gente influyente, quería comentar, porque yo creo que es un problema adicional. Es decir, los antipsicóticos o muchos de los fármacos antidepresivos, betabloqueantes, etcétera, hay en personas que sencillamente necesitarían otra dosis. ¿Qué solemos hacer si el anciano no ha funcionado? Darle otro fármaco. Y si no, de tal manera que alguien muy rápido, al darle 2 o 3 cosas que tienen que utilizar la misma vía, se bloquea y entonces sube el nivel, sin que lo sepa ni el que lo administra ni el que lo sufre. Aquí les voy a poner un caso real. Este era un paciente que llegó a urgencia, era concretamente un niño con un trastorno de la conducta, de esos no vamos a hablar de cómo está la cosa en nivel infanto-juvenil, de este que se enfada con el
padre con la madre, pega a la abuela, tiene un vecino por la ventana, y dice, ¿qué hacemos con este muchacho? Viene la psicóloga, 2 programas. Resumen, el muchacho es risperidona metabolizando a 9-hidroxirrisperidona. Este metabolito es el activo. Llega a urgencia fatal, a Vietnam, y le coge el residente de turno, le empieza a tratar, ¿y qué hace? Hace pues la conducta normal, sumar otra cosa, que además socialmente está como bien visto, que además añade haloperidol, levomepromacina, que utilizan la misma vía metabólica, pero ojo, este es el activo. Genotipamos al paciente y eran de estos que tiene un alelo funcionante y el otro mutado, es decir, la capacidad metabólica es intermedia-baja, que son más peligrosos, porque el que no metaboliza nada en la primera dosis, y esto va fatal, lo dejo, y coge otra, pero aquel que tiene una capacidad sostenida y en el momento que se añade algo se bloquea, es el que provoca situaciones mucho más difíciles. Este paciente, al añadirle haloperidol, le bloqueó la vía, dejó de producir el metabolito activo, ¿y qué ocurrió? Que el paciente en urgencia, en vez de con 1, con 3, empeoró. Ya no tiró a la vecina por la ventana, además tiró al jefe de servicio, le pegó a un residente, estoy de broma, entiéndanme. Empeoró clínicamente y decía, pero si le he puesto 3 cosas más, es decir, el tratamiento no es ponerle más, es quitarle y bajarle la dosis. Aquí tiene un ejemplo, es real, el residente aquel acabó, ahora no está allí, anda trabajando en otro sitio. Aquí tienen otro, sí, es paradójico, porque tenemos aceptado que más es mejor, y aquí tiene un ejemplo en que más es peor, y no solo por el gasto, sino por los problemas que causa. Este es el tratamiento del cáncer de mama, el tamoxifeno, lo conocen, ¿no? Produce este metabolito adictivo que es el endoxifeno, que en realidad es el que genera el efecto farmacológico. Y ocurre que para producirse este cambio, lógicamente, la biología interviene, lo metaboliza y lo transforma. Pero es de aquí que, por los caminos que se metaboliza, pasan otras cosas. Depende, por tanto, de la capacidad genética de la paciente, la capacidad de producir endoxifeno será mayor o menor, para empezar. ¿No estaría bien que genotipásemos de entrada, antes de ver que con el fármaco no funciona, y una vez que vemos que el fármaco no funciona, le tenemos que cambiar una vez que tenemos la respuesta clínica? Y segundo, cuando se añade un fármaco cualquiera, por ejemplo los antidepresivos, ¿qué ocurre? Que se bloquea la vía metabólica y el paciente la paciente en este caso, de producir el metabolito activo y el fármaco pierde la actividad. Luego en el futuro, que yo creo que es ahora, lo que tenemos que hacer es, no sé si a estas horas, con lo bien hemos comido, lo que estamos pasando, porque claro, si les digo que como especie animal tenemos un problema y es que los jóvenes no quieren vivir con nosotros, a lo mejor estropeamos la ceremonia tan bonita del premio, pero claro, es que más que accidentes de tráfico, la primera causa de muerte natural del mundo resulta que son jóvenes, y a mí lo que realmente desde el primer día que vi esta diapositiva en la OMS, dije, mira, esto lo cuento y se lo contaré al Papa a ver si puede un día, desde luego, ¿qué está pasando cuando gente de 6, 7, 8, 10, hasta 15 años, en ese momento de explosión de la vida, decide desaparecer? A mí, os aseguro que como ser humano, es una cosa que no consigo entender, y no consigo entender que no tengamos 14 comités pensando en esto. La edad máxima la tenemos en 20 años, y se reproduce tanto en países de alto como bajo nivel de desarrollo. Claro, es un tema complejo, yo no voy a decir que aquí los fármacos son lo único, mi responsabilidad no es ocuparme de todos los problemas de la humanidad, pues si los arreglamos, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿Y cómo vamos a hablar mal de los políticos? Por lo menos ocuparme del tratamiento farmacológico. ¿Y qué ocurre? Que imagínense, esto es una serie de personas que se intentan suicidar en el contexto de trastornos alimentarios. Concretamente está Cortés del Hospital de Belviche de Hospitales de Llobregat, que como saben es la segunda ciudad más importante de Extremadura, tiene más de 100.000 habitantes, es verdad. Pues si contamos la segunda generación, entonces pasa la primera. No se fueron randomizadamente, solo se llevaron a los que trabajaban. No fue un movimiento científico de población. Pero fíjense, de esa gente que esta es otra, intentarse suicidar con comida, alterando la comida, es una cosa biológicamente tan difícil de entender, y hay un grupo de esas muchachas, sobre todo, que se intentan suicidar. El 18% de esas niñas que se intentaban suicidar eran metabolizadoras ultrarrápidas. Lógico, una situación de riesgo. Si se toma un fármaco que tarda 2 meses en ejercer el efecto, un antidepresivo, hay que decirle a alguien que no quiere vivir, que no quiere morir, dice, tómate esto, se te va a secar la boca, no te preocupes, cuando hablas escupirás al otro, si vas al baño vas a tener un problema apretando, encima te mareas, engordas, no vas a poder ver a nadie, y dentro de 2 meses probablemente empiezas a encontrarle sentido a la vida. Encontrar un médico que convenza para que alguien se tome esa medicación, eso es
arte, que es probablemente el factor de variabilidad más importante que los genes. Pues bien, en ese contexto, como la dosis que se esté administrando no sea suficiente y caiga al nivel que ocurrirá, pues que algo que el paciente está intentando lo repita hasta que lo consigue. No hay una relación directa, pero no solamente en ese estudio, para reproducirlo, según un estudio en México, claro, la pobreza tiene esta ventaja, que la gente puede permitirse solamente un fármaco, luego es más fácil de estudiar. Estos son pacientes del Hospital Instituto Nacional de Neurología de México, donde trabajo bastante. Lo que hicimos fue pacientes que solo tomaran un antidepresivo, aquí es casi imposible, amitriptilina o nortriptilina. ¿Sabéis los pacientes que no volvieron a consultas? Ninguno de los ultrarrápidos. A lo mejor están ahora trabajando en Estados Unidos y son famosos en Hollywood, no creo, pero desde luego lo más probable es que alguno de ellos muriera y consiguiera el suicidio. Midiendo los niveles plasmáticos de este paciente, aquí tenéis personas sin ningún gen activo, es decir, con metabolizadores lentos, mirad el nivel de fluoxetina, estoy hablando del Prozac para la gente que no sea médico, y aquí tenéis esta gente con los genes multiplicados, tomando la misma dosis, y estoy hablando aquí del nivel plasmático de los pacientes. Pueden ver claramente la diferencia entre uno y otro. Obviamente, al menos, no podemos personalizar el tratamiento. La industria farmacéutica todavía en todo lo está viendo precisión. Yo te digo todos los genes para que recetes mi fármaco y sea el mejor. Vale, si solo tomo tu fármaco me sirve, pero como tenga que tomar 3, es difícil de aplicar. Pero al menos deberíamos intentarla estratificar, porque eso en este momento yo creo que sí lo puedo conseguir. Y fijaos de qué fármacos hablamos, todos los beta bloqueantes, antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera. Es decir, si unimos esto a los antidiabéticos que pasan por otra vía metabólica, concretamente reunidos con los antiinflamatorios no esteroideos, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares del 40 o 60% de la población. Entonces yo creo que un objetivo que podríamos empezar ya a implementar es al menos estratificar la población. Tenemos muchas enfermedades ya en las que conocemos suficiente como para dar el paso a estratificar. ¿Qué pasa? Que la sobreventa del producto, la necesidad de investigadores de justificar que son los reyes del mambo, por una parte. Por otra, la presión de laboratorios que necesitan más negocios se ha sobrevendido diciendo con un análisis genético te digo lo que vas a tomar y todo lo que te va a pasar a ti y a tu familia. Eso es imposible. Pero esa sobreventa ha generado, desgraciadamente, que no empecemos a utilizar, no te puedo decir lo que vas a tomar exactamente, pero sí puedo ayudarte a estratificar el riesgo y a saber si estás dentro del grupo más común o en uno de los dos menos frecuentes, es decir, habría que tratarte con una dosis diferente. Esa es la situación real del área. Cuando contaba esto hace 30 años, decía, llegará el día que podremos saber qué gente va a responder mal a los medicamentos, me decían, llegará el día, esto será el futuro. Ahora es más fácil. Como decía el profesor Carracedo antes, el problema es tan grande que la Agencia Europea del Medicamento crea un comité, que es el Pharmacogenomics Working Party, para que cada vez que llegue un fármaco nuevo a la Agencia Europea del Medicamento procedente de ensayos clínicos se evalúa. Se pasa a un comité que ve si hay algún gen que recomendado puede mejorar la seguridad de esos pacientes. El primer científico, hubo un grupo en Europa que fue elegido, fue el doctor Carracedo, que está aquí. Yo le heredé en vida, sin ser familia. Me pasó esta responsabilidad en el año 2010. La verdad que me han elegido 3 veces, somos 8. Que cada vez que llega un medicamento nuevo a Europa, lo revisamos y recomendamos al comité que aprueba. Claro, esto es Europa, hay 28 personas, una de cada país, que decide si el fármaco va o no va al mercado europeo y cada país se reserva además la política de precios. ¿Sabéis cuántas veces hemos recomendado que se haga un análisis genético en ficha técnica en los últimos años? El 34%, dicho de otra manera. De los fármacos que tenemos ahora mismo en el mercado europeo, en las recomendaciones, en la ficha técnica, y esto va relacionado con la responsabilidad profesional, ya no estamos hablando de calidad. En la tercera parte de los medicamentos, ojo, ya tienen en ficha técnica un gen recomendado en distinto grado, en unos obligados, en otros informados. Para ver qué ocurría en España, hace unos años, estuve hablando con la agencia europea, la agencia española del medicamento, y claro, empieza a contar esto y la gente dice, ¿y yo cómo puedo saber los fármacos que utilizo cada día? ¿Qué se ha decidido en la agencia española? Hemos terminado esta base de datos en los últimos 2 años, va a ser pública ahora digo octubre, estamos ya en noviembre, pero vamos, está a punto para que cada médico pueda ver si el fármaco que está utilizando necesitaría un análisis genético. Aquí tienen los grupos al uso: tracto gastroalimentario, sangre, cardiovascular, analgésicos, el sistema nervioso y respiratorio. En rojo está marcado
si el fármaco tiene un gen que se puede analizar para mejorar su uso. En azul, si no, y en gris, donde hay dudas. Puedo ver claramente que ya tenemos una mayoría de fármacos que tienen anotado un gen. O por resumir, ahora que no nos escucha nadie de la calle, no sea que levantemos ideas, desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, un 54% de los productos que utilizamos en este momento en España contienen un gen en ficha técnica, en distintos grados de recomendación. Entonces ya no estamos hablando de responsabilidad profesional, no hace falta que abunden la idea ni de malas ideas a la gente. Pero un efecto adverso investigado, denunciado en ausencia de un biomarcador que pudiera haberse utilizado, probablemente puede generar más de una controversia. Es decir, tenemos que empezar a utilizar la farmacogenética en los sistemas de salud o la medicina personalizada. Y hubo una muy buena cosa que se hizo el año pasado en las cámaras. Esto es hablar bien de los legisladores y hablar bien del Senado, no me digan, que no es una cosa interesante. Estabas en el Senado, pues esta fue la única ponencia que el año pasado se aprobó con Pepe Martínez Olmos, buen amigo, que impulsó esto con Alarcón, un senador del PP, a los dos le acaban de dar el premio, un senador del PP y un senador del PSOE, impulsan una ponencia en el Senado para ver cómo imponemos esto en el sistema de salud. Y fue el único dictamen el año pasado que salió con mayoría de todos los grupos políticos. Yo estuve hasta las 11 de la noche, les puedo asegurar que había gente de todos los grupos políticos, y cuando se bajan a los problemas reales, el debate fue de verdad de lo más enriquecedor, y esto posicionó a España en uno de los primeros países que desde el Poder Legislativo se ha pedido que se lance un marco general que se implemente en los sistemas de salud. Es decir, una cosa bien hecha que se hizo la legislatura pasada, como les digo, fueron dos senadores. Alarcón es un cirujano del Partido Popular, le acaban de dar un premio con José Martínez Olmos, que era también un senador del Partido Socialista. Esto es lo que se está haciendo en España, y no me ha pagado Ángel para venir aquí, y además no puedo ir a comer a su casa a Santiago hoy, Juan Víctor tiene problemas, pero Galicia ha sido pionero. O sea, ustedes en nuestro hospital, los cardiólogos han mandado las muestras donde se les ha ocurrido, los neurólogos a alguien que vieron un congreso. Es decir, si ahora quisiésemos hacer un análisis de cualquier cosa que haya pasado en el sistema extremeño de salud, es imposible, porque las muestras están rodando por cualquier laboratorio. Sin embargo, aquí la Fundación de Medicina Xenómica de Galicia, que dirige el profesor Carracedo, tuvo la mejor iniciativa pionera en España de centralizar un lugar y encima ahora introducirla en la historia clínica. El resto de cosas que hay en el país son tres. Esto es, ahora no voy a decir que un lío, porque no sería sería hacer una broma fácil, pero el sistema catalán tiene muchos subtipos dentro del propio sistema y esto lo hace especialmente complejo. Hay tres iniciativas claras, en Navarra, en Andalucía, en Extremadura, y la más universal desde el punto de vista clínico, que es la que tenéis aquí en Galicia. En Navarra, ¿qué se está haciendo? Profundizar en la herramienta genómica, es decir, vamos a secuenciar, es decir, a profundizar con todos los genes que podamos. Es el proyecto que está dirigiendo el doctor Alonso, principalmente centrado en enfermedades raras, es decir, profundizan en, ya cada día es más fácil utilizar las herramientas genómicas. El proyecto del Servicio Andaluz de Salud, que ha continuado igual que estaba en los años anteriores, por cierto, donde profundiza es en el análisis de los datos bioinformáticos. Tienen probablemente los mejores bioinformáticos de Europa, buenos amigos de Ángel también. Y nosotros, claro, entre tanta competencia no nos quedaba mucha cosa que hacer, es decir, ¿dónde vamos a profundizar nosotros en lo que no está hecho? En la información clínica del paciente. De tal manera que el 13 de 3 de 2013 siempre cuento la misma broma, pero es que es verdad, el Papa Francisco y yo tenemos algo en común. Él se echó a cuesta al Vaticano y yo la cruz de Medea de este proyecto, porque se me ocurrió ir al Ministerio de Industria y decir, ustedes siempre en la mitad de la crisis, había hecho el máster en el SADE, diciendo hay que buscar, me enseñaron una cosa, vete a buscar dinero a donde no vaya nunca la gente como tú. Y ¿a dónde fuimos? Al Ministerio de Industria a buscar dinero en innovación industrial, donde solamente había aparecido una persona antes. Desde Galicia había un proyecto preclínico y nosotros fuimos los siguientes diciendo, no solamente lo vamos a meter en la clínica. Empezamos a debatir y nos consideran un proyecto de compra pública innovadora detrás de Galicia. Esta es probablemente la iniciativa más grande que hay, porque fueron en aquel momento 6 millones de euros, empezamos en 2013 y yo creo que vamos a conseguir empezar ahora. Han sido, no lo voy a extender, pero es dinero de innovación industrial que se supone que debe hacer competir a las empresas trasladando una idea.
El sistema público de salud no tiene que ser solo un concepto de gasto. La capacidad que tiene de generar conocimiento puede ser puesta en valor y además captar recursos, esa es la idea. Y fíjense, esto es resumir el proyecto, que es que vamos a hacer, crear un sistema de prescripción personalizada. Cada día un médico, cuando prescribe y tiene un paciente delante, ¿qué hace? Y le pregunta, ¿has tomado esto alguna vez? ¿Te ha pasado algo? Eso lo tiene que hacer normalmente de memoria cuando tenemos toda esa información en la historia clínica, y bastaría que se chequee, y si el paciente ha tenido antes una hipersensibilidad por betalastámicos, por ejemplo, no volverá a prescribirle betalastámicos, sobre todo si el paciente te cae bien. Si te cae mal y dice, bueno, no me he dado cuenta, en fin. Pero vaya, como norma general. Pero segundo, si tenemos todos los datos y el embarazo, todas las condiciones fisiopatológicas las tenemos en la historia clínica, y además tenemos toda su analítica, tenemos la bioquímica, tenemos la hematología, y hay factores muchas veces que limitan la prescripción. ¿Y qué tiene que hacer el médico? Entrar, no sé, aquí en Galicia, por lo menos nosotros, mirar la analítica y decir, el aclaramiento de creatinina está mal, hay que disminuir la dosis o cambiar el fármaco, etc. Esto lo seguimos haciendo a nivel manual. Primer reto que hemos lanzado a las empresas. Oiga, cuando un médico intente prescribir, que lance una pregunta a los antecedentes familiares y personales y codificados en la historia clínica para ver si tomó y le pasó algo. Segundo, que chequee el estado fisiopatológico. Y tercero, que mire si hay una limitación en la analítica, y si la hay, que conteste y bloquee la prescripción y le dé una recomendación, además de las interacciones. Y por último, genotipemos a esos pacientes previamente, esto que les acabo de comentar, al menos lo regulatorio. Nosotros no vamos a hacer inventos, ya están los navarros, ni superanálisis, que para eso están los andaluces, ni genotipar toda Extremadura, que para eso los gallegos han ido por delante, sino desde el punto de vista clínico, los fármacos de mayor relevancia, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales principalmente, para estos pacientes genotipados previamente de los genes que están en regulación. Sencillamente diciendo, este sistema te permite que al menos aquello que te recomienda la Agencia Española del Medicamento lo tengas a tu disposición. Explicarle a un médico de familia que interprete un genotipo es complicado. Luego el reto que le hemos pedido al mercado es, haznos un programa que lea la información del genoma y la traduzca en código para médico de familia agobiado por la mañana. Rojo no lo mandes, verde no te preocupes por aquí, preocúpate por otras cosas, y amarillo piénsatelo. No puede, sí, como recuerdan la analítica antes, que andábamos allí con el lápiz y hoy uno va, yo no sé, pero yo cuando las veo no tengo tiempo y veo, esto está rojo y es en lo que me fijo. Y nadie se mete, ya el Itachi entra, le da el botón o como se llame ahora, que hace tiempo. Es decir, esto lo podemos hacer hoy porque tenemos herramientas en el mercado. Y ustedes me dirán, en Extremadura hacer esto, empresas que vengan aquí. Claro, esto es difícil, el estigma. Yo cada vez que voy a Madrid tengo más problemas en Madrid que en Nueva York, en Washington, en otros sitios, porque en Washington nadie sabe lo que es el jamón de pata negra y no me preguntan esas tonterías, ni tienen un primo en realidad que vino de allí, que al final es su pariente más cercano. Entonces cada uno que llega a Madrid se encuentra con el rollo del estigma de las tierras abandonadas, sin tren, etc. ¿Qué hicimos? Irnos al Silicon Valley, que era más fácil. Generar un spin-off, ganar en Singularity University 5 rondas de financiación, y cuando nos ofrecieron 5 millones de euros y un registro en Delaware, dijimos, nosotros de pueblo, nosotros no necesitamos millones, hombre, que eran poco ricos. Cerramos la empresa y con el modelo lo trajimos y lo presentamos a competencia del sistema público, porque creemos de verdad que la información que generamos los científicos tiene que estar al servicio de la población para el mantenimiento del sistema. Lanzamos los retos al mercado, y lo digo porque vamos a morir de éxito, porque lanzamos estos 5 retos a las empresas del mundo. Genérenos un programa, un general que chequee los datos que les he comentado. Segundo, un programa que chequee la genética. Tercero, otros biomarcadores no genéticos. Ojo que la inmunofarmacología está ahí, etc. Y vamos a hacer algo que no se ha hecho todavía en farmacología, en farmacogenética. La gente confunde, sobre todo la gente que ha hecho disciplinas no médicas, investigar en paciente con evaluar clínicamente un producto. Y me explico. Lo que vamos a hacer por primera vez es aplicar el sistema, evaluarlo 2 años y al cabo de los 2 años poder contestar la pregunta. Estos datos que les he puesto al principio, ¿cuántas veces hemos conseguido disminuir en global que los pacientes vayan al centro de salud, dejen de ingresar en urgencias o disminuyan sus consultas a especialistas? Es decir, vamos a hacer una evaluación de tecnología sanitaria 2 años para contestar la pregunta que dice cualquier gerente. Con estos análisis, ¿cuánto me ahorro? ¿Y cuánto cuesta esto? Porque eso es lo que todavía nadie se atreve a hacer, porque a lo mejor hay otros factores que pudieran ser tenidos en cuenta. ¿Qué respuesta ha habido en el mercado? 83 propuestas. Estoy hablando porque la mayoría de la gente no sabía dónde estaba Extremadura, como se pueden imaginar, desde la India.
sonaba Extremadura, de Finlandia, 14 países en total y todas las comunidades autónomas, prácticamente empresas sobre todo de tecnología, biología molecular, por un valor de inversión de 50 millones de euros en el sistema de salud, que es otra ventaja. Luego la capacidad de generar conocimiento, aquí que lo diga en Galicia, que sois pioneros en eso, es una tontería, pero en el resto de España ni se lo imagina. La capacidad de generar conocimiento del sistema de salud puede ser convertida en recursos. Y por último, y con esto acabamos de verdad, una cosa que me ha preocupado desde siempre es que no generemos inequidad. Yo no quiero que mi vida pase y todo el trabajo que haya desarrollado sirva para que haya gente que tiene recursos económicos tenga capacidad de sobrevivir más que la que no. Y tenemos un problema, si bien entre nosotros la dosis que utilizamos decimos requiere 3 grupos, ¿cómo trasladamos las dosis que estamos haciendo en ensayos clínicos en poblaciones blancas a poblaciones de otro origen étnico? Por ejemplo, todas las poblaciones latinoamericanas, que como bien sabe recibió la mitad también de la población en el siglo XV procedente de Extremadura. Sin saber muy bien cómo, es verdad, la mitad fue la mitad, acabó la Reconquista y allí había la mitad de la gente que no tenía empleo, pues habían acabado la guerra y dijeron, pues esto es para América, ¿no? Cuando aquello se recuperó, me parece una guerra y tal, y la otra mitad se fue. Aquello va así, ¿no? Produciendo humanos para el universo. En este momento he estado trabajando en la Universidad de California en Los Ángeles y nos plantearon un reto. La FDA había aprobado un medicamento para población africana y la población latina reivindicó por qué no se generan fármacos específicos para las poblaciones latinas. Era un grant muy grande, de hecho terminamos bastantes estudios y tuve la desgracia de ser invitado en el año 2006 en México por un tipo, Chema Cantú, que es el mejor genetista probablemente que ha habido, uno de los mejores pioneros en América Latina, y que me dijo, ¿pero qué haces en México, en Los Ángeles estudiando mexicano-americano? Los mexicanos están aquí, ¿por qué no empiezas con esto? Y yo, hombre, si te pones así, estudiemos México. Y si yo me dijo, oye, ¿y los hermanos guatemaltecos? ¿Y los cubanos? ¿Qué vamos a hacer si bien a ellos están como están con la política, son hermanos? Los puertorriqueños, sin saber cómo, nos planteamos estudiar toda la población latinoamericana para contestar una pregunta simple. Estas dosis que tenemos aquí, si las trasladamos a poblaciones de otro origen étnico, ¿le vamos a hacer daño? ¿Le vamos a hacer beneficio? Daño. Todas esas buenas personas que trabajan en las ONGs, no me digan, cogiendo cajas de medicamentos y llevándolas a Cuba, nunca al sistema sanitario, para una buena persona que está fuera del sistema, desde luego, un antibiótico de última generación español. Porque fíjense, si aquí tenemos un 30% ultra rápidos, como les decía, han llegado aquí a Europa, como ven, el 10% y al norte como mucho 1%, y miren, las poblaciones orientales apenas tienen ultra rápidos, un problema evolutivo, como les contaba. La pregunta era, ¿cuántos han llegado a América Latina? Han sido un trabajo de 15 años, gracias al CEGEN aquí en Santiago hemos conseguido, sin saber muy bien cómo, pero esto sería otra historia, estudiar una población nativa americana de más de 1.500 personas, caucásicos, africanos, distribuidos por todo el continente, con una muestra también de España y Portugal, con marcadores de ancestría que se han hecho aquí. Miren, estos son todas poblaciones amerindias. Ojo, que hay mucho amerindio en México, más de 50 grupos, y son varios millones. Esta sería la ancestría africana marcada en azul, y miren aquí, esta sería las poblaciones más caucásicas en rojo, y aquí tienen las demás componentes amerindio. Cuando uno va, y no me voy a extender, y miren todas estas poblaciones que son claramente amerindias. Cuando mira dónde se sitúan estos grupos que hemos dicho, ultra rápidos y lentos, fíjense que aquí en la población más caucásica, es decir, más blanca, es la más que acumula más fenotipos extremos. Dicho de otra manera, los indígenas están protegidos de la respuesta normal de los fármacos, que la gente va a buscar allí a ver el gen raro que encuentra y lo publica. O simplificándolo, no podemos utilizar los mismos regímenes terapéuticos para toda la humanidad, porque es puro sentido común, porque en cada lugar la gente es diferente y esto va a tener que cambiar. Con tal de intentar cambiar esto, empecé a colaborar, trabajaba con la Organización Mundial de la Salud para distintas cosas, pero se creó un comité. Este es el comité que se crea después de la Segunda Guerra Mundial para decir hay que hacer guías para investigar en humanos. Y en un momento determinado se plantea cómo investigamos en humanos en lugares con bajo nivel de desarrollo. Se reúne en Ginebra y se están intentando cambiar las guías y conseguimos, por último, que el comité saliera de Ginebra, viniera a Extremadura hace exactamente un mes, con una pequeña trampa, y es que trajimos a toda la gente estudiando con nosotros poblaciones latinoamericanas para decirlo al comité de la CIOMS, y además utilizamos simbólicamente en el Parlamento de Extremadura, fue la primera vez que se habló náhuatl, quichua, miskito y maya,
para plantear la declaración que llamamos en Mérida, la acción que ha adoptado, y es: necesitamos estratificar por factores poblacionales las poblaciones del mundo cuando queremos llevar un medicamento. La verdad, al final se llevaron bien, se hicieron amigos. Aquí hay una página web que es symposiumrebec.com, donde está la declaración de Mérida Tajo, es que es Mérida, en maya, donde la OMS ha aceptado esto, que pretendemos que sea un cambio de paradigma en la utilización de medicamentos en el mundo. Y si no lo es, yo se los he contado, la responsabilidad queda en ustedes. Muchísimas gracias por escucharme y a su disposición.